Muchas gracias. Gracias. En el episodio anterior les mostramos Choroní, un hermoso pueblito muy contrastante entre lo colonial y lo afrodescendiente. O una de dos, o la lluvia nos persigue o en esta ruta siempre llueve. Pero ya empieza a colocarse allá arriba el cielo oscurísimo. Mire, uy, se empieza a poner esto como todo misterioso, ¿cierto? Pero bueno, lo lindo... Bueno, que está fresquito. Sí, fresquito y que estamos saliendo con muy buena energía de acá de Choroní. Pero Diosito, el cielo, el universo o lo que sea, acompáñenos para que no vaya a llover, por favor. Ya 2 mojadas entrando y saliendo creo que es mucho. No, se puso a llover. No. Bueno, sabemos que esto es muy bueno para la naturaleza, pero para nosotros no. La ruta esta no quiere nada con nosotros, ¿sí o no? Uy, sí. Dale, equipémonos rápido. Se vino, pero el palo de agua. Ay, Dios mío. Pero bueno, esta es la vida del motociclista. ¡No! Nos estamos mojando completamente. No quiero grabar en la historia. ¿Qué la grabo? Ya estamos todos mojados, la verdad. No me digas que ya paro. Sería una burla si parara de llover en este momento. Igual todavía sigue. Como baja la temperatura. Muchísimo. No, definitivamente venir a Choroní es una travesía. Yo pensé que era una ruta un poco más tranquila, pero ya veo que no. Así que igual recomendación para toda la gente que venga a tener en cuenta esto. Ahora sí por fin pudimos salir de la parte que es mucha nieblina y mucha lluvia, pero es que claro, uno ahí es donde lo entiende, porque esa es la parte alta de la montaña. Miren para arriba cómo está todo eso. Entonces claro, y es lluvia asegurada. Son montañas y montañas. No, una locura, ¿cierto? Ay, pero es hermosísima. Es mucho verde. Estando aquí es donde uno realmente dice que Venezuela es mucha naturaleza. Y cualquier parte donde uno va encuentra lo mismo. Por eso es que uno dice que Venezuela es tierra bendecida. Venezuela y venezolanos, cuiden esta tierra tan hermosa, no la ensucien, no tiren basura, no talen, cuiden los animales, no los ahuyenten. No los abandonen. No los abandonen tampoco, cuídenlo, porque tienen un país muy bonito. Y con bastante tranquilidad nos iríamos deslizando por el resto de la montaña hasta llegar al Limón. Allí llegaríamos al camping de unos amigos en donde ya hemos estado varias veces. Buenas tardes, querida gente. ¿Cómo están? Los saludamos desde aquí, desde el Limón. Y me complace presentarles a Jonathan, que recibe aquí a viajeros en el Limón, ¿cierto? Sí. Y bueno, hemos pasado unos días increíbles. Bien bueno. Hay muchas cosas que pasan a diario en el viaje, que en muchos casos no se muestran, bien sean por la rapidez en la que suceden las cosas o diferentes motivos. Pero lo cierto es que por Venezuela actualmente hay más viajeros disfrutando de este país y es bonito coincidir en puntos así y poder disfrutar del intercambio cultural. Julián, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Un tartar. ¿Qué? Carne, bueno, se llama en Chile crudo. Crudo. Pero en Francia se llama tartar. Ah, mira. Carne cruda, huevo crudo. Todo crudo. Todo crudo. Vamos a ver mañana si sale bien. Si no lo manda para el baño. Claro. Ah, pero mira, le pone presentación y todo. A ver, Valentinita. Este lo preparamos nosotros. Bueno, a ti te encanta el crudo, entonces... Esto está crudo. De tus comidas favoritas.
¿En Argentina igual se come crudo o no? No. Todo asado. La Argentino, ¿qué dice el argentino de la carne cruda? Me gusta más asada, pero está rica. Salud. 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 Santé. Bien bueno. Bueno, esta parada se ha vuelto casi obligatoria porque no tan solo recibe a muchas personas, sino que a viajeros, y acá se vuelve totalmente una locura. Exacto. La hemos Sí. pasado bueno, ¿no? Sí, bastante bueno. La idea es compartir y bueno, que esto es un punto de apoyo clave porque estás antes de subir hacia Ocumare de la Costa. Bueno, el sitio poco a poco ha ido creciendo gracias al apoyo de los mismos viajeros, que cada uno pone su grano de arena y poco a poco se han ido acondicionando el área con sus cosas que les hacen falta para mayor comodidad. Y bueno, aquí bienvenidos son todos los viajeros. Cuando gusten pueden pasar y aquí estamos. Bueno, miren pues otra cosa increíble que nos pasó aquí en el camping con Jonathan, que coincidimos con unos viajeros que, mejor dicho, parecen salidos como de otro planeta, ¿no? De una película. De película. Comprenderá nuestro paisaje que parece un tanque de guerra. No, así que increíble, son franceses. Les presentamos aquí a Julian y a Mari, Que ya llevan 6 años viajando. Casi 6 años. Casi 6 años viajando. Y no tan solo eso, sino que viajan con 3 niños. Uno de 8, 12 y 16 años. Bien, sí, claro. ¿Qué estilo de vida? Me lo imagino. No, pero qué estilo de vida que llevan. La verdad que por mi lado muchas felicidades porque para mí creo que no debe ser fácil andar Bueno, con un gracias, tanque. pero está bien. Está bien. No tan solo por andar con un tanque de guerra, sino también el estilo de vida que le dan a sus 3 hijos, porque el tiempo, la tranquilidad y todo lo que se da, de verdad es algo como muy, muy bonito. Bueno, Julián dice siempre que se fue de Francia porque hay una sola vida. Pero a mí mi motivo es de disfrutar más de los niños. Porque... Mi amor, Marale. Y de Julián, y de Julián. No, y por esto a Francia la vida está muy rápida y no se disfruta mucho de la familia. Y en el viaje es completamente diferente. Disfrutamos mucho de toda la familia. A veces se enoja, mata a los chicos, pero... No, está muy bien y parece que conoce mucho más los niños de la vida real que los niños que se van a la escuela todos los días. Eso hablábamos el otro día, que sentimos que aprenden más en el viaje que estar todos los días en un... Claro, vamos a hacer educación, no en la escuela. En la escuela. No sé si el mejor, pero vamos a ver después. ¿Cómo sale? No solo nosotros, toda la gente que, Claro. que encuentra el estilo de vida muy distinto. Bueno, y obviamente se nota que a este loco fue el que se le ocurrió la idea de estar realizando el sueño. Sí. Es que de verdad que yo cada vez que lo veo me vuela la cabeza. Es impresionante, es impresionante. Un camión militar de Alemania que tiene 47 años. Un camión. Sí. Ese es mi sueño de chiquito. Y ahora, bueno, Lo está haciendo claro, raro. hacer viajar con eso. Sí. Y bueno, disfrutando como niño al lado de los niños. Claro, yo más que Mari. 4 niños. Y lo hemos comprobado todos estos días. ¿Hemos comprobado? ¿Se nota? En el karting, en los bolos.
una familia tan aventurera, tan extrema y que le encante todos estos panoramas. Así que no, ahí viene. ¡Vamos, Julian! El paintball. ¡Duele! Bueno, les cuento que aquí la familia es súper loca y hemos venido a jugar hoy paintball. Y Valentinita, ¿anda un poco nerviosa o no? ¿Ah? ¿Nerviosa? Sí, porque ahora estoy en contra tuyo. Somos de equipo contrario. Y yo sé cómo eres. No, yo No, aparte que con la familia que estamos es un poco loca. Es muy aventurera. Si nosotros somos aventureros, imagínense multiplicado por 5. ¡Eso! Salieron todos los matadores. Oye, ¿qué tal la experiencia? Ya, claro. No, pero muy bien. Todo físico. Sí, el estar compartiendo con la familia ha sido algo un poco extremo. Pero muy bien. Sí, nos hemos sentido todos como niños. También si quieren enterarse un poco más de la vida que llevan ellos, pueden seguirlos en las redes sociales como XT Family y que también hacen contenido en YouTube y en todas las redes. Claro. Famosos en TikTok. Venezuela. En Venezuela. No, y bueno, también, ¿qué les ha parecido Venezuela? ¿Cómo se han sentido acá? Bueno, Muy bien. Sí, claro, yo quiero vivir a Venezuela. Todos queremos vivir. Sí, la primera idea es Argentina, pero ahora no sé qué va a hacer, vamos a ver. Porque Venezuela, espectacular, muy bueno. ¿Y el camping acá con Jonathan? No, es el mejor. Sí. Claro, es un hermano. No da Claro. ganas de irse. No. Le presentamos a Alex, Alicia y Manu. Ahí está toda la familia, ¿Que vea. ¿Cuál de los tres más extremos? De los No cuatro, cabemos de los nosotros cuatro acá extremos. también, mire cómo quedamos acá todos. Así que Así que, eso, excelente, mira, fluyó la foto y todo. eso no, muchas gracias. Bueno, de muchas verdad. gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chao, buena ruta. Buena ruta, que les vaya Chao, muy bien. amigos, que la pasa bien. Muchas gracias, nos vemos. Buena ruta. Chao. Se nota que no es nada fácil hacer esto, ¿no? Y salió. ¿Ah? Eso. Buena, felicitaciones. No estaba fácil. Sí, claro. Justo. Acostumbrado a los espacios pequeños por el camión. Sí, también mi trabajo antes, la máquina, los camiones. Ayudó bastante para ahora hacer esto. Bien. Dice en Chile, tiene muñeca. Sí. Tiene muñeca. Así que bueno, hombre, muchísimas gracias. Bueno, Jonathan y Juliet, que no está en estos momentos, Y Juliet, pero sí, pero muchas gracias. Ah, y bueno, también porque tienen una tienda de camping. Sí. ¿Cuál es su nombre? Budohuacán, puedes visitarnos cuando gusten. Allá lo atenderemos con todo el gusto. Eso. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Dale. Igualmente. Un placer. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Qué bueno salir con buena energía de un sitio. Yo pensé que ellos se iban a ir primero que nosotros, pero ya vemos que son más lentos que nosotros. Creo que es parte de viajero que cueste salir del lugar cuando uno se siente tan cómodo. Sí, pero bueno, muy contentos de haber compartido tan bonito todos estos días. Sí, se lo olvidó hasta que la moto estaba con problemas. Sí. La verdad que siempre es bueno estar disfrutando como del ahora. Bueno, el Limón fue así, disfrutar con esta muy linda familia y bueno, Jonathan y Juliet. Que son severos anfitriones aquí de los viajeros.
Hay un tema muy importante que les queríamos conversar y es que nos están llegando muchos mensajes por interno y también en los comentarios del último video que nos decían, no entiendo, ya arreglaron la moto porque tiene luces y así. Y resulta que no hemos arreglado la caballotita, todavía sigue el módulo malo, solo que la caballota lo que no le está funcionando es el velocímetro como se ve acá, el medidor de gasolina, las direccionales y otras funciones que ella tiene, pero la moto puede seguir funcionando como está. ¿Por qué no lo hemos solucionado? Porque resulta que en este momento nos están quedando 2 semanas y media para salir de Venezuela, entonces aquí en Venezuela no está el repuesto y traerlo desde Estados Unidos y cosas así es bastante tiempo el que necesitamos, al menos un mes, entonces imposible resolver en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar a traer el repuesto, pero lo más seguro es que ya sea a Colombia o cosas así. Eso les queríamos comentar mientras tanto. Hemos hecho una paradita corta por acá por 2 motivos. Uno, estábamos esperando que se fuera una nube negrísima que había adelante. Así que aprovechamos de almorzar para poder seguir ruta. Y lo otro es también porque veníamos conversando con Santi y bueno, recién asumiendo nuestros primeros kilómetros hacia al fin Barinas, Mérida. Nuestra decisión desde que supimos que nos quedaban 2 semanas y media acá en Venezuela fue habernos ido hacia los llanos, Amazonía, que teníamos muchas ganas de ir y conocer. Pero nos comentaron que estamos en época de lluvia y para allá creo que está súper feo el tema del clima. Entonces nos tocó que tomar la decisión ayer en la noche, hoy día en la mañana, de irnos rumbo hacia Barinas, Mérida. Y bueno, tratar de terminar por ese lado todo lo que es Venezuela. Por primera vez se viene en todo nuestro viaje ir tan rápido. Ustedes saben que nuestro viaje es a paso de tortuga, pero hoy día se vienen kilómetros, 2 semanas y media, donde tenemos que estar recorriéndolo así. Entonces, bueno, bienvenido a esta otra etapa de viaje para que nos acompañen y para que le hagamos una muy bonita despedida a Venezuela, que la verdad no nos queremos ir, pero estamos tratando de sacar todo lo positivo, sacar esa energía de decir, bueno, si nos vamos de Venezuela, que sea con la mejor energía y con muchas despedidas. Y también porque, bueno, no es tan solo como hemos dicho, son los últimos kilómetros acá en Venezuela, sino que también son casi los últimos kilómetros que nos quedan acá en Sudamérica. Entonces comprenderán que estamos entre ansiosos, nerviosos, muchas emociones, pero tratando de vivir el presente y dejarnos fluir por toda la magia venezolana. Así que buen provecho. Salud por todo. Salud por todo. Así que bueno, vamos a terminar de comer y seguimos hacia Barinas porque todavía faltan como 200 kilómetros. Así que con un plan más o menos armado para los próximos días nos iríamos hacia Barinas, ubicado en los llanos occidentales venezolanos y a los pies de la cordillera de los Andes. Bueno, les cuento que ya llegamos aquí a Barinas. Hoy, mejor dicho, día full de moto, full ruta. No grabamos tanto porque eran mucho asfalto, ¿sí o no? Pero bueno, les quiero presentar por aquí a José, que nos recibió aquí en Barinas. Y bueno, venimos a probar un poco todo lo que es la gastronomía, así que, hombre, muchísimas gracias. ¿Qué estamos probando acá? Hoy va a cenar lo que es carne en vara, que es tradicional acá de los llanos, lo que es cochino, todo de asado, pues cochino, chorizo, ubre, carne como tal, su yuca, su ensalada, y bueno, esperamos a que probaran esto acá. Buenísima. Y mucho queso. Y cachapa. Es lo de la zona, pero bueno, llegamos un poquito tarde. Así que no nos podíamos ir de aquí de los llanos sin tan siquiera habernos comido un pedacito de carne, ¿no?
Así que bueno, vamos a comer. Un traguito de carne, un chinazo. Cometí el chinazo de la vida. Naguará. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Buenos días. Antes de continuar camino hacia Mérida, vamos a ir allí a disfrutar un poco de la última gastronomía de acá de Los Llanos, porque nos dijeron que de Barinitas hacia allá ya la gastronomía cambia muchísimo y Valentinita es amante a la cachapa, entonces le rompieron el corazón anoche diciéndole: la última cachapa es en esta zona, porque ya para allá la comida, como ya es región andina, cambia muchísimo. Hasta el clima. El clima, todo, ya vamos a irnos un poquito hacia el frío. Entonces, Y cómo no me voy a despedir con una rica cachapa, que es una de las cosas que más me ha gustado de la gastronomía venezolana. Así que nos recomendaron un lugar acá en Barinas. Vamos a comer y nos vamos rumbo hacia Mérida. Y cuando yo estaba soltero, hombre feliz que vivía. Ay, que vivía, y después que me casé se cambió la suerte mía. Mi mujer es más celosa que tira recién parida, y mi suegra por la lengua también es reconocida. ahí está, mejor dicho, la clara representación de El Llano. Lastimosamente no vamos a poder conocer mucho más, pero ya con este simplemente hecho de venir, comer en un sitio así, probar ya lo último. Y escuchar su música, nos hace ya parte de decir, estamos en Los Llanos y nos despedimos también de Los Llanos. Y qué mejor con una rica cachapa. La última, se la vas a disfrutar. Muchísimo. Negra por la lengua también es reconocida. Reconocida de maldiciones echadas. Tengo la cuenta perdida. Que Dios quiera y que me muera de una hermosa pulmonía. Mi suegra consea su hija. Y ya por aquí nos llegó el picadillo, que es como un sancocho colombiano. Esto es parrilla con su ensalada, yuquita y la especialidad y lo que más ama Valentinita. Oye, pero esto es gigante, es como para todo el día. Ya tenemos las 3 comidas del día. No sé, vamos a tener que llevarla porque ya es mucho. Sí, no, pero ya vemos que acá en El Llano definitivamente se come, pero buenísimo. Digan ustedes. Bueno. Sí. Digan ustedes ahí en los comentarios si esta no es la clara representación de una comida llanera. Uy, pero es que la cachapa me sorprende lo gigante que es. Sí, esta de acá se llama cachapa de mano. Cachapa de mano. No, cachapa de queso de mano. Nuestro canal no es tan gastronómico porque comprenderán que nosotros comemos casi todo por fuera o nos hacemos nuestra comida. Pero cómo no decirles más o menos los precios que se manejan acá, como la cachapa, que a veces la cachapa sola sin queso sale $2-3 y con queso está variando como unos $5. Este picadillo 5 y la sopa, picadillo $3 que viene con arroz y con carnecita, así que me parece que los precios para toda la comida que es están muy buenos. Mi padre me decía, a Juan fue el hombre feliz porque suegra no tenía. Gracias. Bueno, fue imposible comerse todo. Pero como dicen por ahí, El que guarda siempre tiene... bueno, son dos dichos. El que guarda siempre tiene... Y barriga llena, corazón contento. Eso. Como en Chile se diría, guatita llena. También. Bienvenidos al municipio Bolívar. Esto ya es Barinitas. Según también información, después de aquí de Barinitas, de aquí para allá, todo es subiendo. Entonces vamos a tener ahí que ir un poco pausado en la subida, porque vamos a estar igual a mucha altura. Vamos a subir a un páramo que está a 4.000 metros de altura, pero ahorita ya vamos es a puro camino de montaña. A los caminos andinos de Venezuela. Así que muchas gracias por acompañarnos
y nos vemos el próximo domingo. Exacto. ¡Yujú! Esperemos que les haya gustado este episodio que les mostramos y no se pierdan el próximo porque sabemos que se viene muchísima aventura.